así como tiene que ser, como hay que sentirlo. Como tu cuerpo tiene que estar lleno de energía, con ganas de sentirte bien. Por ahí dicen algunos, dicen, pero no sé, no me hallo, no me encuentro en mi vida. Pero mucho depende de nosotros también. Siempre hay que analizar permanentemente tus acciones. ¿Qué te está pasando? No encontrás el lugar exacto en donde vos te sentís bien. En la casa, en el trabajo, en la calle. ¿No serás vos? Capaz que vos estás mal y pensás que todos los demás te agreden. La renovación interior es fundamental. Renovarse es vivir. Por ahí, así como a las plantitas también hay que irlas adornando. Nosotros también tenemos que irnos adornando para llegar a ser una flor. Hay que prepararlos. Ya en el invierno, ¿qué hacemos? Lo podamos a las plantas. Estamos preparándolas para que después en primavera aparezca una flor. Y se pongan las plantas bellas. Y que nos alegra tanto en la vida. Entonces, si vos querés ser una flor, esa maravillosa flor que ves permanentemente en las calles, en el jardín, entonces vos, ¿por qué no? Te cortás un poco el pelo, te pones un poco mejor en tu aspecto personal, y empezás a cambiar la vestimenta, empezás a hacer un cambio interior, a pintar cosas, a pintar en la casa. Y vas a ver que vas a empezar a cambiar. Cuando veas los colores que brillan, dale colorido a la vida para que la mejor flor seas vos. En tu casa te debe pasar que muchas veces mencionan palabras que ni las entendés dentro de la medicina. Por ejemplo, otorrinolaringología. Y te quedás ahí, mirá, ¿qué dijo? O te digo otra, epidemiología. A ver, todos en casa, rápido, a ver, el abuelo, la abuela, la mamá, todos repitiendo, epidemiología, rápido, vamos. Capaz que el abuelo estaba más rápido, ¿no? Pero bueno, para hablar de esto, de la epidemiología precisamente, del control de las enfermedades que se producen en nuestra provincia y a nivel nacional, bueno, nos visita un especialista en el tema, que es el doctor Alberto Gentile, que lo habrán sentido por ahí nombrar. Es epidemiólogo, trabaja en el Ministerio de Salud Pública y que está aquí con nosotros. Un placer de tenerlo acá. Muchas gracias por la invitación. No, al contrario. Mire, ¿por qué no le cuenta a la gente qué es la epidemiología? Sí. ¿Qué tema, no? Los médicos nos dedicamos a inventar términos difíciles. La lexicografía, como así se llama, de la medicina es altamente compleja. Los nombres de las enfermedades son raros. Los nombres de las especialidades más raros todavía. Así que nos hemos dedicado a hacer de esto un misterio. Claro que sí. Pero la epidemiología no Inclusive tiene... algunas enfermedades también son un poco raras. Sí, seguramente. Y nombres que hemos tenido que aprender, ¿no? Sí. Pero el doctor es un trabajador del campo, que viene trabajando ya mucho tiempo.
yo no quiero decir que es viejo, ¿no? Porque es más o menos de la camada mía. No estén mirándome mal a mí, peino cana, se me ha caído el pelo, pero todavía conservo la energía, que eso es lo más importante. Le decía que el doctor es un trabajador silencioso, porque ustedes escucharán muchas noticias por ahí de lo que ocurre en la provincia y que son generadas con sus trabajos. El trabajador silencioso de la medicina, que es dentro de la epidemiología. A ver, cuéntele a la gente qué es lo que hacen. Y tenemos que ser silenciosos como son las águilas, por ejemplo, que tienen muy buen ojo, andan arriba, uno se da cuenta, andan mirando todo, dice que las águilas miran, pueden ver una rata de 800 metros de altura, han desarrollado mucho la vista. Y los epidemiólogos hacemos algo parecido, porque en realidad epidemiología significa mirar el comportamiento de las enfermedades de arriba. Epi quiere decir estar arriba, deimos es el pueblo, la población, lo que le sucede a la gente, y logía es el estudio. Entonces el estudio de las enfermedades que le ocurren a la gente, porque de una mirada desde arriba, es decir, que hay que mirar en conjunto todo lo que rodea, lo que genera, los comportamientos que tienen las enfermedades, estudiar todo eso que rodea a una. ¿Por qué un enfermo tiene esto aquí y ahora? Es la pregunta clave de la epidemiología. Como entonces, que a partir de prácticamente eso, agarraría yo la lapicera y diría cuánto, una gripe, 2, 3, 4 gripes, algo así, como un contador. no, bueno, es un poco más complejo porque en realidad nosotros tenemos que entender todo. ¿Por qué hay gripe? Bueno, nosotros no podemos, el ejemplo de la gripe viene bien, porque uno no puede tener un enfermo de gripe, el médico no se va a dar cuenta que eso es gripe si primero no le hemos estado diciendo a los epidemiólogos, cuidado que hay un comportamiento de la gripe en otros países, que hay oleadas, que hay turismo internacional que viene trayendo nuevos virus y demás, entonces se hacen los alertas, se le dice a los colegas, miren, está viendo gripe, tiene esta característica, este cuadro clínico y todo lo que se llama la definición de cada. Claro, entonces se hace toda la preparación de los equipos de salud, de la comunidad y demás, en función de la vigilancia, se llama vigilancia internacional. Entonces también hacemos todo un trabajo de transferir, o sea, hacer que todo el equipo de salud responda a través de normas técnicas, a través de toda una serie de trabajos, de las bajadas que tenemos que hacer para que estén preparados los equipos, organizados, que estén alerta, que estén los centros de salud y todos los lugares de atención con los medicamentos específicos. Cuando se trata de enfermedades que hay que prevenir por vacunas, también es lo mismo. Nosotros tenemos un trabajo muy grande porque nosotros en epidemiología hacemos lo que se llama la vigilancia y control de enfermedades. Entonces tenemos que saber qué sucede con cada una de las enfermedades, que es obligatorio que nosotros vigilemos, porque hay una lista nacional e internacional de enfermedades que hay que vigilar obligatoriamente. Por ejemplo, el dengue. Claro, el dengue es una enfermedad de notificación obligatoria a nivel de nuestro país y también a nivel internacional, porque son enfermedades que repercuten en todos los países. Que se relaciona con nuestro vecino país, por exactamente. ejemplo, Ahora aparece Bolivia, precisamente. Aparece chikungunya. Chikungunya es una enfermedad pandémica, se hablaba mucho de la pandemia de la gripe. Bueno, ahora una segunda pandemia, antes era una pandemia que nos transmitíamos entre las personas a través de la tos y todas estas cosas. ¿Qué es una pandemia, doctor? Y bueno, la pandemia es cuando una enfermedad abarca todos los continentes, varios continentes, en este caso chikungunya. ¿No es cierto? Entonces, pandemia, claro. Ya vamos aprendiendo, ¿no? Entonces. Las pandemias abarcan a varios continentes y dentro de esos continentes a varios países. Claro. Bueno, esta enfermedad nueva, que en realidad no es nueva, una enfermedad ya que se conoce hace más de 300, 400 años, lo que pasa es que ahora tomó un comportamiento muy distinto al que venía teniendo hasta hace 10, 12 años atrás y bueno, la situación se ha complicado muchísimo y tenemos chikungunya en Asia, en África, en el norte de Australia, en Estados Unidos, por todas partes. En Brasil, toda América ya está tomado, nos falta a nosotros y hacemos cartón lleno. De que no íbamos a tener y bueno, y así nos pasa, ¿no? A veces por ahí decimos no vamos a tener y después nos aparece, ¿no? Es lo mismo que el caso del dengue. Decíamos de que nosotros no íbamos a tener más allá desde Salta y tenemos en Córdoba. Sí, ahora está muy complicado Córdoba. Es complicado porque el mosquito de la Aedes aegypti me parece que es medio travieso. Tiene así esa sensación de ir a travesear por otros lugares que nosotros
lo que trabajamos en salud pública, por ahí creemos que no lo va a hacer, pero tiene actitudes por ahí que son insospechadas. Y bueno, pero somos nosotros los que creamos la Aedes. En realidad la Aedes históricamente, Aedes aegypti, que en realidad, Aedes tiene un nombre raro, ¿no es cierto? Aedes aegypti, en realidad quiere decir traducido por el griego, allí está el virus. Se llama el molesto de Egipto, que ya lo describió, los antiguos griegos ya hablaban del molesto de Egipto, que era un mosquito que le dicen el molesto de Egipto porque es muy insistente y pica de día, uno lo ve al mosquito, si es curioso lo ve que está ahí dando vueltas y hasta que no lo pica no deja de molestar. Claro. Es distinto que el de la noche, que uno lo despierta uno la noche y ni sabe dónde está, lo anda molestando. Este no, está de día, trabaja de día. Y estamos a los manotazos. Y estamos a los manotazos y ni nos damos cuenta porque estamos despiertos. No es lo mismo que molesta uno a la noche, uno lo nota al mosquito. En cambio, no, uno ni se da cuenta, por ahí se rasca, pero está trabajando, haciendo cosas y ni se da cuenta que lo están picando los zancudos, como le decimos en el norte. Claro. Entonces ese es un mosquito que criamos nosotros, porque digamos en la naturaleza... Le damos posibilidades. Claro, vivía... En nuestra casa con todas las chatarras que tenemos, con todo lo que no tiramos, porque tenemos ahí en el patio y ahí se acumula ahí está el problema. El líquido, ya sea agua sucia, agua limpia, lo mismo. El mosquito está presente y después nos trae grandes consecuencias. Así es. En nuestro cuerpo y después ya puede ser tarde, ¿no? Entonces, siempre es muy importante considerar todas las alertas, porque en epidemiología se trabaja mucho con las alertas. Es decir, hay epidemia, aumento de la cantidad de casos, por ejemplo, cuando hay mucha gripe. El doctor, cuando está en el consultorio, yo estoy anotando en el consultorio, hay una planillita en el centro de salud y en el hospital. No está anotando así porque sí, porque está chusmeando a ver dónde vivís o qué número de documento tenés o cuántos años. No, eso es un dato estadístico que dentro de la demografía es fundamental. Porque de ahí nace el registro también, el médico va a poner el diagnóstico. Fundamental para que el doctor... El origen de la vigilancia. Elabore. Ahí aparece la vigilancia. Exacto. Y él está vigilándome a mí, que yo estoy en el consultorio, o sea que él es mi vigilador. Yo lo traje para ver a ver si puedo arreglar algunas cosas de alguna manera. Sí, es muy importante eso del registro que hacen. Por ahí hay gente que no entiende bien por qué anotamos tantas cosas y es porque es muy importante el registro, así como el registro en la consulta. Cuando la gente va y el médico toma los datos y demás, porque ahí va siempre un diagnóstico, lo mismo es muy importante lo que se registra en una historia clínica, cuando la persona está internada. Ahí hay muchísima información, muchos datos clínicos y epidemiológicos que son fundamentales para que nosotros podamos actuar entre todos como equipos de salud y resolver muchos problemas y muchas amenazas a la salud, que por ahí la población ni se entera, que son abortadas mucho antes de que se produzcan justamente por los sistemas de vigilancia. Entonces esa es una de las razones por las que nosotros, por ejemplo, siempre, cada vez que tenemos oportunidad de comunicarnos con los medios y demás, siempre decimos cuando uno sienta alguna cosa, en este caso de las enfermedades infecciosas, como estamos hablando, hay muchas enfermedades que son no infecciosas, pero en este caso que estamos tocando particularmente enfermedades que producen fiebre, el síndrome febril es una señal que está dando el organismo de que algo está sucediendo y esa señal no se la puede apagar. Entonces es como que usted está apagando la alarma cuando se toma se automedica para bajar la fiebre y no va al médico. Entonces ese es el problema, estamos apagando la alarma. El organismo cuando tiene fiebre está diciendo algo pasa. Entonces hay que ir inmediatamente al médico para que el médico sea el que le diga, mira, tenés esto, puede ser esto, otro, te voy a pedir los análisis y demás, y no automedicarse. Porque en estas enfermedades nosotros hemos visto que la mayoría de los casos graves, y esto pasa mucho en los países que tienen sistemas de salud más débiles que los nuestros, en Centroamérica, países pobres, donde la mayoría de los fallecidos por dengue mueren en su casa. La gente se queda en la casa y son, por ejemplo, muchas mujeres... Los casos de dengue hemorrágico. Claro, los dengues graves se producen en las casas, muchas son mujeres que tienen un montón de hijos y que van postergando la consulta porque tienen que atender la casa, mandar a los chicos a la escuela, están con fiebre, me tomo algo, tiro, y resulta que el dengue, después del cuarto día de fiebre, después si se complica, mata en 15 minutos.
Claro. Entonces ese es el problema que tenemos, por ejemplo, con dengue. Y hay muchas enfermedades. Con gripe también hemos visto muchas gripes complicadas por automedicación. Es decir, por no concurrir al médico o por no hacer, por ejemplo, reposo. Si uno va al médico, el médico le dice, haga reposo, porque se le puede complicar, y hay que hacer reposo, así tenga que hacer truene, pero hay que reposar, porque después es peor la consecuencia. Entonces, esa es la relación que tiene que existir entre el médico y el paciente. A veces simplemente no hace falta estar enfermo. Uno puede curarse en sano, es decir, escuchando las recomendaciones que se hacen para el autocuidado de la salud, que en la Constitución de Salta es obligatorio. Así es. Así es. Nosotros nuestra Constitución es la única, yo estuve revisando todas las constituciones hasta hace un tiempo, no sé si habrá reformado alguna, pero era la única del país que tenía como en un artículo que los ciudadanos de Salta estamos obligados a cuidarnos nuestra propia salud, que es una obligación ciudadana. Porque eso es muy sabio lo que dice ahí, pero hay que enseñar a cuidar, ¿no? Así es. Y hay enfermedades por ahí que medio que se olvidan, pero que hablan de la endemia. Otra palabrita que habrás escuchado. El doctor nos dirá. A ver, las endemias son las que están siempre presentes, son las enfermedades que uno... Están siempre ahí. Que no se nos van. Así es. Bueno, las enfermedades endémicas están de las que son transmisibles y de las no transmisibles también son endémicas. Pero, por ejemplo, el Chagas es un muy buen ejemplo. El Chagas es una endemia continental. Todos los países desde el sur de Estados Unidos hasta la Patagonia han tenido vinchucas y han tenido transmisión del parásito a través de la picadura y de la deyección, pues la vinchuca contagia, el primer ciclo es el ciclo digamos, natural, es el contagio de la vinchuca por la materia fecal de la vinchuca a las personas y el ingreso del parásito a la sangre, pero también después aparecieron con el tiempo, se conoció, todo esto lo describió Chagas, por eso se llama enfermedad de Chagas. Carlos Chagas fue un genio realmente de la medicina porque describió el ciclo silvestre, la transmisión al humano, el parásito, describió todo realmente Carlos Chagas. ¿Y se cura esta enfermedad, doctor? Se cura. O sea, tenemos buena noticia en ese sentido, ¿no? Se cura. En algunos casos, por supuesto, no es que todo se cura, o sea, pero se cura en la etapa que a nosotros nos interesa curar, que es si hay toda una infraestructura del sistema de salud de todo el país que hace que nuestras embarazadas deban necesariamente pasar por el tamiz, por el control de laboratorio para hacer 2 pruebas, para saber si tiene o no si tiene enfermedad de Chagas. Nosotros hoy en día, sabiendo eso, que la mamá es positiva, que realmente está enferma, tiene el parásito. Hay una prueba que se llama High-TIF-Chagas. Claro. Que uno puede pedirlo a su médico de cabecera en el centro de salud o en el hospital. Me pide, por favor, esa pruebita para saber si tengo Chagas. Claro. Podés pedirlo tranquilamente, es un derecho adquirido. Y en salud entonces pública se hace y es obligatorio, por supuesto. Y si nos da positivo, entonces sí, ahí entonces... Se hace el control, en el caso de las mamás, se hace el control, por supuesto, que si tiene eso hay que hacer todo lo que es como cualquier enfermo chagásico, su electrocardiograma, su placa de tórax, para ver todo lo que hay que ver, el médico tiene que hacer. La mamá, una vez que tiene su parto, se hace el estudio del recién nacido para saber si no le transfirió los parásitos a su niño. Y si el chiquito nace infectado, se hace a través también de estudios de laboratorio, se mira el parásito en la sangre del bebé. Si el chiquito está infectado, se lo trata y ese chico se cura. En muy corto tiempo el chico está totalmente curado. Entonces, esa es una del valor que tiene estas enfermedades congénitas, se llama Chagas agudo congénito. Esa es la gran ventaja que teniendo los medicamentos hoy en día como están disponibles para todo el mundo, haciendo esos estudios evitamos que el chico cronifique la enfermedad. Porque si nosotros lo dejamos ir, ese chico cuando sea un adulto va a ser un enfermo chagásico. Claro. Entonces ahí podemos abortar rápidamente la enfermedad
y tener una persona sana con todo su potencial a partir de que prácticamente es recién nacido. Entonces esas son cosas que hay que saberlas. Hay mucha gente que no sabe que es chagásica, hay muchas mujeres que no saben que son hay que chagásicas. diagnosticarlo y que hay que pedir por eso el Así JAI es. y el JAI y el ELISA son dos pruebas muy fáciles de hacer en el laboratorio. Cualquier laboratorio le y entonces pedir. nosotros esa por ejemplo es una forma muy rápida de librarnos del parásito que produce tanto daño. Y las otras personas también tienen acceso, es decir, independientemente, recién nacido, el resto de la población, mayor, que ya pasó un tiempo, ya es pero hoy en difícil, día ya no la se norma cura. nacional permite, con determinados parámetros, hasta los 50 años, estudiar a los pacientes y si realmente cumplen con los preceptos de la norma, pueden hacer el tratamiento. El tratamiento, cuanto más grande es uno, más riesgoso es en términos de que produce reacciones adversas y demás, pero eso no quiere decir que no se puede. Cardíacas o bien Así digestivas. Así es. Bueno, hay otro tema que me interesa, que mucha gente me pregunta por ahí, y usted como es el vigilador de las enfermedades, el que vigila, ¿cómo estamos epidemiológicamente con la tuberculosis? A nivel provincial, una buena pregunta. Tenemos personalmente, o sea, siempre conviví con este tema, con la tuberculosis. Tuberculosis fue un tema pendiente y que no hay una solución sanitariamente algo muy efectivo. Este es un tema complejo, tuberculosis, porque en la época que nosotros empezamos, el programa de atención primaria de la salud, empezamos porque él anduvo por arriba de las montañas, cerquita de Orán, del otro lado de las montañas. Estaba en Orán, yo estaba en Nazareno. Y andaba en montaña, pero él andaba en camioneta. Sí, no tanto, porque tenemos una zona bien complicada ahí, la zona de los Cerros de Brava, no tanta camioneta. Llegamos hasta cierto lugar a camioneta y después a pata. No había otra forma. ¿No? Sí, muy grandes. Bueno, y entonces la tuberculosis fue, en ese momento fuimos muy optimistas porque se trabajó mucho con la búsqueda activa, el agente sanitario hizo un trabajo fantástico. Bajó mucho la tasa que se llama de tuberculosis en la provincia y en general fue algo bastante... Con la vaciloscopía. Claro. Con la toma de muestras. Y después hubo como un amesetamiento que empezó fundamentalmente en los 90 con la aparición de lo que se llamó en ese momento el SIDA, pero que después le decimos hoy en día el HIV, que empezó a complicar las cosas porque la inmunodeficiencia, o sea, el bajar la defensa hizo que mucha gente que ya tenía la infección del bacilo de la tuberculosis desde niño, porque nosotros lo adquirimos, muchas personas estamos en contacto con personas que escupen bacilo y si estamos sanos con las defensas normales, eso se guarda y queda ahí de por vida. Ahora, cuando bajan las defensas, como pasa con el HIV y SIDA, esos bacilos que están dormidos se despiertan y empiezan a activarse y a hacer desastre en el pulmón. Entonces, ese ha sido el recrudecimiento que ha habido de la tuberculosis en todo el mundo. Ha estado vinculado ¿Y en Salta cómo está? Con el uso masivo de drogas y demás y la aparición del HIV. Entonces, en Salta tenemos una situación que se le llama de endemia intermedia. Es decir, nosotros no tenemos una situación descontrolada ni nada que se parezca, pero se tiene que realizar muchísimos esfuerzos. No es grave, pero tampoco es bueno. No se puede, no hay ningún lugar que no esté afectado. O sea, la tuberculosis es un problema mundial. Por eso digo, nosotros tenemos una endemia intermedia, no es la situación que se vivía antes de que se trabajara concretamente con la atención primaria, pero hay que tener cuidado con el paciente, tiene que recibir, finalizar su tratamiento, tiene que ser directamente observado, los abandonos de tratamiento producen muchísimo daño en el enfermo. Entonces es un tema que hay que darle mucha importancia. Sí, sin duda, es una enfermedad importante. Mire, realmente ha sido un gran placer. Porque yo le quiero decir a la gente que es un trabajador de allá, de aquella época. Recuerden que de hace muchos años no quiere decir que tenga demasiados años, porque entonces me van a relacionar a mí. Entonces, muchísimas gracias por todo lo que le enseñó a la gente. No, para mí, además de ser un gusto, es una obligación. Nosotros los médicos, yo al menos estudié toda mi
Toda mi educación formal la recibí en la escuela pública, estudié en una escuela pública, en un secundario público, en una universidad pública, o sea que me lo bancaron todos los argentinos con sus impuestos a mis estudios, así que lo que menos podemos hacer es devolverle a la población en servicio, en información y en estimular el autocuidado, que es en realidad una tarea que tenemos que hacer todo lo que laburamos en la salud pública. Bueno, muchísimas gracias. Gracias La gente se lo va a saber agradecer. Por supuesto, vos en tu casa, acordate que hay un trabajador silencioso. En la salud pública siempre hay alguien que está trabajando por vos para que estés mejor y, ¿por qué no?, con mejor calidad de vida que lo que queremos todos. Grupo MED, un nuevo concepto en medicina empresaria, medicina laboral, salud ocupacional, primeros auxilios, control de ausentismo, exámenes de salud, cursos de capacitación para empresas, asesoramiento profesional en higiene y seguridad en el trabajo. Empleados bien cuidados y su empresa bajo control. Grupo MED. El mensaje que tenemos que transmitir permanentemente a nuestros hijos, a los padres, a la gente, a los amigos, nace del pensamiento, de la lectura. Hay que leer permanentemente para tener una respuesta, para tener el don de la palabra exacta y justa, nace de los conocimientos. Por eso leía este mensaje y me parece muy interesante y quería compartirlo con vos. Hoy te traigo una coplita, una copla, y que dice así: tan arriba te levantas que al cielo quieres llegar. Las estrellas se han de reír del golpe que te has de dar. Para pensarlo, ¿no? Que el Creador nos acompañe a todos y les dé vida y salud.